Hola, buenos días. Vamos a grabar ahora, ¿eh? Se pueden reír todo lo que quieran porque salen Buen día para escrachados. todos. Buen día para Ya. todos. Bueno, les contaba esto de cuál es el marco legal que nos convoca a nosotros tanto como docentes, como directivos, como alumnos, o sea, como comunidad dentro de la educación. Ahora yo les voy a compartir en la pantalla. ¿Recibieron el material, no? ¿Recibieron alguna notificación de que subí material y esas cosas? Me quiero quedar Sí. tranquilo con eso. La unidad, la unidad, unidad Yo, uno que dice. ¿Hoy, profe, fue? no, ayer. Ah, yo ayer no vi. Bueno, se los comento porque el miedo que tenía era que no le llegaran los mails, las comunicaciones, porque a mí cuando abrieron el aula tampoco me llegó la comunicación. Entonces les cuento un poquito. Sí les llegó el mail del enlace. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, o sea que, ¿qué es lo que está funcionando? Está funcionando el correo, el mail interno, pero tal vez lo que no funciona es la comunicación cuando yo subo o, no, o modifico material. Entonces lo que vamos a hacer es, cada vez que yo les cargue algo dentro del campus en términos de material de lectura, de videos, de trabajos, les voy a mandar una liñita por mail, ¿sí? Les voy a decir, chicos, tal cosa, para que estén atentos. Ayer subí material, no es todo el material, como no puedo segmentar por clases en el campus, subí la mitad, ¿sí? Lo que correspondería a este encuentro, nada más. Y para julio les voy a subir la segunda parte y después les voy a contar qué es lo que vamos a hacer hoy o qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy y qué vamos a hacer a partir del encuentro de julio que tengamos. Ustedes no dan final en esta materia, lo que hacen es dar cuenta de los conocimientos en función de un trabajo o de dos trabajos. El primero lo vamos a hacer hoy o lo vamos a empezar hoy y es un trabajo eh, que tiene que ver con la legislación, ¿sí? Eh, el trabajo es, ¿usted conoce las leyes? Y si las conoce, ¿qué conoce de las leyes? ¿Y por qué no me cuentan un poquitito qué es lo que conoce y cómo lo vieron aplicado a su función laboral? Mejor si es docente. Pero yo sé que más de uno de los que están estudiando acá están estudiando para ser docentes. O sea que no necesariamente tienen que ser docentes hoy, ¿sí? Entonces, el primer trabajito va a ser, bueno, vamos a ver la ley de seguridad e higiene, vamos a ver la ley de riesgo del trabajo, vamos a ver la ley, la modificatoria, la última modificación que se le hizo a la ley de riesgos laborales, vamos a ver la ley de educación nacional, la ley de educación provincial, los decretos, resoluciones, un montón de cosas, que si bien es mucho, va a estar bien circunscripto a tres o cuatro aspectos básicos, ¿sí? Entonces lo primero que quiero hacer es comentarles que tenemos una ley nacional de seguridad e higiene en el trabajo. Todo el material está en el campus. Si ustedes quieren tomar alguna nota lo pueden hacer, pero todo el material lo tienen en el campus ya de lo que estamos hablando hoy. Y esos resúmenes que seguramente van a querer tirar ahora, lo van a hacer en función de este pequeño trabajo que yo les estoy proponiendo. Con lo cual, de todas maneras, si ustedes tienen dudas, usen el campus todo lo que quieran, me preguntan todas las veces que quieran, ¿sí? No tengo ningún problema. Yo generalmente respondo dentro del día, ¿sí? O al otro día. Pero todo lo que son consultas, sobre todo para ir elaborando los trabajos. Les digo, los trabajos son grupales, ambos trabajos. Con lo cual entiendo que ustedes deben tener ya grupos conformados. Lo que estaría bueno es que después, cuando me manden el trabajo, me manden el listado de los grupos porque va a ser el mismo grupo que quede para el segundo trabajo. Si son 20, yo calculo que deben estar entre 4 y 5 grupos, más o menos, grupos de 4 o 5 personas, ¿sí? Hasta ese límite está bien, ya dos grupos de 10 me parece un abuso, podemos jugar un partido de algo, no da para hacer un trabajo de esta característica a 10 personas. Generalmente el trabajo que yo proponía era un trabajo de investigación
en campo, ¿sí? Un relevamiento en el cual ustedes iban a una escuela y observaban determinadas situaciones o circunstancias o modalidades en función de un checklist que yo le doy, ¿sí? Pero bueno, eso evidentemente no lo vamos a poder hacer, porque no vamos a poder ir a ninguna escuela, ni hoy, ni el mes que viene, ni el otro, ni en agosto. Seguramente que no. Entonces lo que vamos a hacer es la misma experiencia, pero indoor, como se llama en... ¿sí? Vamos a tratar de ver si podemos hacer una virtualidad con esto de hacer una recorrida dentro de una escuela. ¿Está bien? Y para eso vamos a utilizar técnicas no tan técnicas o tecnológicas, sino de sentido común en función de lo que vamos a ver hoy y de lo que vamos a ver la clase que viene. Dicho Profe, esto, disculpe, sí, profe, le hago una pregunta. sí, Marta. Acá hay un compañero que dice Aníbal que no puede entrar. ¿Usted va a subir la clase grabada después? Sí, para, yo voy a para subir la avisarle? clase. Porque dice que no tiene conexión. Bueno, no, que no se haga problema. Bueno, Por el bueno, teléfono gracias. tampoco puede entrar. Ahí le mando mensaje. Bueno, si no que no se haga problema, después subimos la clase y listo. Bueno, ahí le. Bueno, entonces, esa es más o menos la idea de la materia. Que ustedes en una primer parte transitemos y conozcamos para los que no conocen, o refresquemos para los que conocen todo el marco normativo, ¿sí? Que por ahí discutamos, después la clase que viene no va a ser esta, pero por ahí discutamos en función de lo que vimos y de lo que se pretende que sea, cuánto hay de realidad. O sea, entre lo que tendría que ser y lo que realmente es, ¿sí? ¿Cómo es ese segmento de largo? A veces no me dan los brazos para que sea, ¿no? Generalmente es así, generalmente el cumplimiento de la legislación dista mucho, deja mucho que desear de lo que realmente pregona la ley que tendrían que ser las condiciones de seguridad e higiene para las personas puestas al trabajo, que es lo que dice la ley. La ley de seguridad e higiene es una ley de seguridad en el trabajo, no en las fábricas, en el trabajo. Ya quedan 10 minutos, todavía no empezamos. Qué cosa que esto... Así que vamos a meter una tercer clasecita, ¿está bien? Una tercera reunión chiquita. Para que yo no ingrese tanto en el detalle de todas las leyes, está este trabajo, ¿sí? Pero vamos a hacer esto. Yo les voy a compartir esta pantalla, si es que me deja esto. Ahí está. Esta pantalla. Bueno, acá todo esto lo tienen ustedes en el campus, así que yo no voy a meterme tanto en leerle lo que dice acá, sino en tratar de ir interpretando algunas cuestiones que me parece son importantes. Esto es lo que se pretende de la materia, ¿sí? Son las expectativas de conocimiento. Miren, y yo lo reduje al máximo posible, esto es la legislación de lo que nosotros más o menos tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad e higiene en los establecimientos educativos. Primero que tenemos una ley nacional de seguridad e higiene única. Ustedes saben que para el cuerpo normativo hay leyes de índole general y hay leyes que son provinciales. Cuando digo general son nacionales, ¿no? Por ejemplo, la Constitución. Y aparte nosotros podemos estar ligados a tratados internacionales que tienen fuerza de ley dentro del territorio, a leyes nacionales, a leyes provinciales y después a edictos municipales. Ninguno dentro de la pirámide, voy a tomar un poquito de agua porque ya me... Ninguno dentro de la pirámide puede ir en contra o ser menor que el anterior. No sé si tienen claro eso. Cuando hay una ley nacional, las leyes provinciales o los edictos municipales tienen que ir siempre sumando carácter de derecho a esas leyes, ¿no? Bueno, en seguridad y higiene nosotros tenemos una sola ley, que es la ley nacional, que data del año 72, en el cual casi la humanidad no había nacido, y sin embargo... nosotros ya teníamos una ley de seguridad y higiene arcaica que se fue modificando con el tiempo, no la ley en sí, sino algunos contenidos que han ido, digamos,
ayornando cuestiones sobre todo tecnológicas y de condiciones y medio ambiente de trabajo. Tenemos esa ley, tenemos un decreto que la regula, o sea, la ley dice qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se pretende, y los decretos dicen, bueno, ¿cómo lo ponemos en práctica para cumplir con eso, ¿no? La ley de seguridad e higiene, más o menos, y no me voy a meter en el desarrollo, lo más importante que pregona es esto, miren. Ya les estoy dando alguna respuesta del trabajo, pero lo más importante es que lo que dice es que hay que, sobre todas las cosas, proteger la vida de las personas, ¿sí? Sobre todas las cosas. Acá dice de los trabajadores, yo digo de todas las personas. Mantener lo que se llama su integridad psicofísica. Ese es el concepto de salud, ¿sí? El cuidado de la integridad psicofísica. Y después vamos a ver, con respecto a lo que son las escuelas, ya esas infraestructuras llenas de estudiantes y docentes y directivos y qué sé yo, que también tienen este concepto de la preservación de la integridad. ¿A través de qué? A través de algo que se hace muy poco que se llama mantenimiento. ¿Está bien? Entonces, vamos a esta ley. ¿Qué pregona la ley? Proteger la vida y cuidar la salud. 1. 2. Prevenir, dice, prevenir, reducir, eliminar o aislar riesgos. Vamos a ver qué es un riesgo, ¿sí? Y estimular una conducta positiva respecto de la prevención. A ver, son como las 3 columnitas donde está parado todo el andamiaje que pretende cuidarnos como trabajadores. Después vuelvo, podemos discutir en cuántas cuestiones se cumplen acá o no, dentro de lo que es la actividad educativa y en general en lo que es la actividad laboral. Vamos a avanzar un poquito con esto. Después tenemos otra ley. No me voy a detener en ninguna en particular porque la idea es que lo hagan ustedes, ¿sí? Yo voy a hacer un repaso y ustedes, cuando se encuentren con el material y tengan que leer y tengan dudas, me van a preguntar. ¿Está bien? ¿Lo hacemos así? Bueno, Bien. Después tenemos la ley de riesgo del trabajo, ¿sí? La ley de riesgo del trabajo también es una ley nacional, que cuando se crea, y se crea después de 10 años, más o menos de decretada la ley anterior, ya es una ley, vamos a decir, de la década menemista, de la década donde empezó a dejar de haber trabajo, entonces empezó a sumar litigiosidad el tema de la gente que se quedaba sin trabajo y sobre todo que estaba enferma, ¿sí? Porque la gente se siguió enfermando, se siguió muriendo y se siguió accidentando por cuestiones de trabajo, y todavía hoy, y no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces las regulaciones en términos de la litigiosidad, ¿qué es la litigiosidad? Es aquella intervención legal que media entre una persona accidentada o enferma por condiciones de trabajo y sus derechos. Después vamos a ver cómo de a poquito las tijeras de los coafer del Estado fueron cercenando de alguna manera o podando esos derechos. Vuelvo, yo no soy ni abogado, ni del diablo, ni de Cristo, ni de nadie. Soy un observador de la realidad laboral. Entonces, en función de lo que pasa y en función de las leyes que se dictan, tengo mi opinión, que no es la única. Bueno, ¿a qué vino esta ley de riesgos? A decir, muchachos, en términos generales, hay que reducir la siniestralidad. O sea, hay que hacer que la gente se accidente o se enferme menos. La gente puesta al trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esa gente se lastima, se accidenta, se enferma por cuestiones del trabajo? Bueno, hay que reparar esos daños. Ahí lo dice todo, yo no me voy a poner a leerlo, pero se los digo en términos generales. O sea, hay que pagarle hasta que se restablezca, ¿sí? Si es que tiene una baja médica, y si de esa baja médica sale con alguna secuela, hay que indemnizarle esa secuela. ¿Está bien? Ahí empieza el concepto de, por esto esta ley se llama ley ART, ¿sí? Más de uno de ustedes que son, hay muchos jovencitos y hay algunos que no son tan jovencitos como yo, que saben de qué estoy hablando. Las ART son compañías de seguro, ¿sí? ¿Qué hacen? Uno le paga una cuota mensual
y aseguran ante cualquiera de estas circunstancias, accidentes o enfermedades laborales, al empleado y por lo tanto a la empresa. Después vamos a ver que, o no sé si vamos a ver o no, que lo que se está haciendo últimamente es tratar de poner un poquito más de frenos o de escollos para que esas demandas de parte del trabajador sean cada vez menores, porque esta litigiosidad puso en riesgo, según los analistas, el sistema laboral en términos del capital, no de las personas. Así que bueno, eso de reparar los daños, promover la recalificación, dice por ahí. ¿Qué es promover la recalificación? Bueno, si yo tengo un accidente o tengo una enfermedad que me imposibilita seguir haciendo lo que estaba haciendo, entonces me tienen que conseguir otro trabajo. Les decía que de esta ley surgen varias cosas. Bueno, esta obligación de tener que tomar un seguro por parte de las empresas, por parte de los estados, por ejemplo, como es el estado de la provincia de Buenos Aires, ya la nueva ley le permite el autoseguro. ¿Qué quiere decir el autoseguro? Que si yo no pago un seguro, no pago una compañía de seguros, tengo que tener un capital tal que me permita afrontar mis obligaciones en el caso de que yo tenga que erogar dinero exclusivamente para el tratamiento de estas enfermedades, conflictos, ¿sí? Accidentes, incapacidades que le queden a las personas, porque son como diferentes etapas. La otra es, bueno, ¿cómo es esta cuestión de la incapacidad? ¿Qué es la incapacidad? Y bueno, la incapacidad es la consecuencia justamente de un accidente o de una enfermedad que tenga una persona. Y esa incapacidad puede ser temporaria, o sea, yo me recupero de esa afección y vuelvo cero defecto a mi actividad laboral. ¿Cómo puedo tener secuelas? Bueno, esas secuelas se transforman en lo que se llaman incapacidades laborales permanentes. Bueno, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una luxación en el dedo meñique que me quede ciego. Entonces, en función del daño va a haber una tabla, así somos los humanos, que va a decir, bueno, un ojo cuesta tanto, ¿sí? Una hernia de disco cuesta tanto, y la pérdida de un pie cuesta tanto, ¿sí? Así de crudo es. Nosotros, bueno, César por ahí, que está en el tema de la salud, puede tener alguna idea de esto, pero los humanos somos una máquina que, puestas al servicio digamos, de la ley, somos como un auto. Bueno, ¿cuánto vale una rueda? ¿Cuánto vale el embrague? ¿Cuánto vale el motor? Más o menos es así. Por eso lo más importante, más allá de las leyes que nos protegen, es, y sobre todas las cosas, yo no como higienista, sino como humano lo digo eso, cuidemos el cuerpo, que es, junto con el tiempo y los amores, lo mejor que tenemos, ¿sí? O sea, más allá de cualquier reclamo, más allá de cualquier juicio y más allá de cualquier indemnización, lo que perdemos lo perdemos nosotros, y es para siempre, ¿sí? No lo pierde la empresa, lo perdemos nosotros. Así que bueno, voy a dejar el romanticismo y voy a avanzar un poquito más en esto. De esta ley les decía, esta es la ley del 96, que además de todo lo que les dije, tiene lo que se llama el listado de enfermedades profesionales. O sea, de acá se deriva, ¿qué es estar enfermo para la ley? ¿Cuáles son las consecuencias físicas, fisiológicas y psicológicas que puede tener una persona? Están codificadas, así como en un vademecum. Ese listado de enfermedades profesionales dice ahí 658. Bueno, ahora vamos por el número 49 del año 2014, que fue la última vez que se reformuló, y periódicamente se van agregando enfermedades profesionales a ese listado, conforme lo que se llama la morbilidad, ¿no? La apariencia de sucesos, ¿sí? Que pueden estar ligados a cualquiera digamos, de las actividades a la que la persona que manifiesta esa afección puede demostrar, porque encima debemos demostrar nosotros que estamos enfermos, lo cual está buenísimo. En el último decreto que les digo, se incorporaron algunas enfermedades
que nosotros como docentes tenemos el privilegio y el beneficio de tener. Eso está también buenísimo. Pertenecemos a un ámbito de trabajadores reconocidos, aunque a ustedes no les parezca. Y con esto de la virtualidad, algo va a aparecer en cualquier momento, ¿eh? Así que estén alertas, porque después del COVID vamos a ampliar nuestros derechos. No vamos a poder salir mucho, pero vamos a tener más derechos que antes. También tienen en el campus, para que no tengan que ahondar tanto en esto de revisar los decretos de las enfermedades profesionales, que son interminables, yo les hice un resumen de aquellas enfermedades profesionales que están reconocidas para la docencia, ¿sí? Y yo, en la primera, quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué imaginan que es la enfermedad profesional por excelencia? La voz. La disfonía. Garganta. Claro, es como la vedette. Lo más probable es que nos quedemos sin voz antes que nos herniemos, pero también puede pasar eso, ¿sí? Les digo algo, las enfermedades profesionales como tal tienen que poder demostrarse en función del trabajo, o sea, no porque yo sea docente y tenga nódulos, voy a poder demostrar que es por la docencia. Puede ser por cualquier otra cosa. Puede ser congénito, puede ser hereditario, puede ser preexistente a la docencia. Puede haber sido locutor antes que docente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene que... A ver, no es que uno se va a autodiagnosticar, pero digamos, cuando hay que demostrar que una enfermedad es profesional, tiene que tener una ligazón directa con la actividad que uno desarrolla, no solamente en la periodicidad, sino sostenida en el tiempo, ¿sí? Yo tengo que estar expuesto a ese riesgo. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los riesgos. Yo tengo que estar expuesto una cantidad de tiempo diario y aparte sostenido en el tiempo. Si yo doy clases una vez por semana, 2 horas, y voy a una comisión médica a decirle que tengo nódulos y que tengo disfonía, es muy probable que yo no tenga un resultado positivo en mi demanda, ¿sí? De decir que hay una criatura que está hablando y yo quiero entender qué es lo que dice. Está participando, sí. Muy bien, muy bien. ¿Quién sos? No habla su idioma en realidad. Muy bien, te felicito. Está acá haciendo desastre. Bueno, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Yo le No sé doy el cómo apagar el micrófono a él. micrófono. Yo le doy el micrófono a ella y que siga, porque la verdad que es mucho más interesante lo que hace ella que lo que hago yo. Y aparte me hace acordar a mi nieta, que hace como un mes que no la veo. Bueno, sigo Él se con llama esto. Federico. ¿Cómo? Federico. Fede. Ah, pensé que era una nena. No, de acá no veo No, nada. que le corté el pelo, pero le corté el pelo ayer, pero no, se ve que no soy buena peluquera. Bueno, es una de las cosas que está pasando últimamente. La gente, como no tiene otra cosa que hacer, corta el pelo, se tiñe, ¿viste? Lo veo en carne propia yo en mi familia eso. Bueno, sigo un poquito con esto. Van a tener en ese trabajo que investigar un poquito estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Te puedo pedir que me silencies el micrófono. Ahí está. Cuando quieras hablar, abrí y habla. Porque si no yo me voy a callar y lo voy a escuchar a él. Es automático lo mío, ¿eh? Bueno, vamos a seguir un poquito con esto. Entonces dijimos, tenemos la ley de seguridad y higiene, tenemos una ley de riesgos del trabajo que dice, obliga a los empleadores a determinadas cuestiones que hay que hacer, le da derecho a las personas para prevenir que se enfermen o se accidenten. Si se enferman o se accidentan, hay un tratamiento dinerario y en especies al que podemos acceder, y si después de todo eso nos queda una secuela, nos estarían pagando una indemnización, más o menos y rápido. Después la última ley que modifica esta dice, bueno, pero no es tan fácil
que te vamos a pagar la indemnización. Hay que seguir toda una serie de cosas y de juegos de ahorcado hasta que uno baja los brazos y dice, me arreglo con lo que me das y no sigo más porque estoy perdiendo plata. Dicho esto, avanzo. Bien. Saliendo de la inespecificidad de estas dos leyes, digo porque son generales, me voy a meter un poquito en lo que son las leyes ya un poco más particulares que tienen que ver con estos aspectos de la seguridad e higiene de lo que estamos hablando puestos al trabajo docente. Y ahí aparece una primer ley, que es una ley provincial, que establece la obligatoriedad de adoptar medidas de seguridad. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes es abogado o abogada? No. Bien. La mayoría de los abogados estas leyes no las conocen, les tengo que ser sincero. Y esta ley, más o menos, dice hay que adoptar medidas, sí es obligatorio adoptar medidas de seguridad en los establecimientos educativos radicados en la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad que tengo que adoptar? No tengo ninguna ley de seguridad e higiene en las escuelas, pero tengo la ley de seguridad e higiene del trabajo y tengo su decreto, que también lo van a ver por ahí, en el cual yo no me metí para que ustedes indaguen porque la verdad es extremadamente técnico y lo que yo pretendo es que ustedes no salgan de acá siendo técnicos en seguridad e higiene, sino que sean personas que incorporen dentro de su cuadro visual cosas que tal vez antes no registraban. Y que está bueno, ¿sí?, que cuando yo llegue a un lugar tenga la capacidad de percibir qué es lo que no está en condiciones. O que, digamos, si llego a tener un problema acá, ¿para dónde salgo? También es bastante... está en movimiento lo que tiene que estar y lo que no, porque yo estoy en una escuela que nunca hubo un montón de cosas y del año pasado y surgieron un montón de tipos de rejas en escaleras que bajaban porque los chicos descubrimos que se tiraban por ahí, cosas que hace, no te digo 10 años, te digo hace 2, no estaba. No lo pensabas tampoco, ni como directivo, ni como representante, ni como... No. Vero, ¿vos qué haces en la escuela? Soy preceptora. ¿Sos precep? Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa? En realidad, esto que vos decís, y a ver, yo porque les comento algunas cuestiones, y se las voy a comentar seguramente el encuentro que viene, más que este, no porque yo recorra las escuelas, no es mi expertise ni es mi trabajo, si bien he hecho algunas inspecciones, sino porque del lado de ustedes me aportan tanto material. Cuando digo ustedes, digo los grupos que están haciendo esta materia a lo largo del tiempo. Lamentablemente, no sé si todos ustedes van a poder hacer este desafío de la blancura ALA que les voy a proponer, pero los que en algún momento puedan volver a la escuela, estaría bueno que agarren ese mapa mental que ojalá que podamos construir, ¿no?, y empiecen a mirar y empiecen a ver cuán lejos estamos de lo que deberíamos estar para sentirnos mínimamente a resguardo, ¿sí? Esas son condiciones de infraestructura, pero también son condiciones administrativas, ¿sí?, operativas, que no tienen que ver solamente con que no se nos caiga el techo en la cabeza, sino con algunas otras cuestiones. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una reactividad, ¿sí?, como sociedad, lo digo, tenemos una reactividad a tomar medidas cuando ya las cosas pasaron, con lo cual perdemos en el camino algo muy valioso que son vidas humanas. Con esto del COVID estamos contando soldaditos que se mueren todos los días, a ver si se nos mueren menos o más que al que está al lado nuestro. Tal vez es una condición que no la podamos trabajar desde el punto de vista de la anticipación, nosotros digo, ¿no?, porque no es algo que esté a nuestro alcance, como una epidemia o una pandemia, pero desde el punto de vista de nuestro trabajo, es tan sencillo hacer lo que hay que hacer, lo único que demanda es poner dinero, y ponerlo bien,
pero el dinero no está. Pero el dinero siempre aparece cuando hay urgencias. Y no tiene que haber urgencias. Sobre todo porque pide la ley que las cosas sean de una determinada manera. Y la ley está buenísima. La ley es dura, digamos, es pesada para las personas que no son técnicas, pero da tanta seguridad si las cosas se hacen como hay que hacerlas, que minimiza al extremo la posibilidad de los incidentes. Claro, Y eso se- es necesaria, más que nada es necesaria. Es obligatoria, es Claro. obligatoria desde el punto de vista físico como desde el punto de vista moral. O sea, si hay un mandato del Estado que dice hay que cuidar a las personas, hay que cuidar a las personas. Es como la ley de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? La ley de accesibilidad es una ley que viene a emparejar derechos en una sociedad que no tendría que emparejar derechos, somos todos iguales. No hay que decir que las personas que pueden caminar menos que yo tienen derechos diferentes, tienen el mismo derecho. Entonces, eso que haya una ley que iguale los derechos de alguien que no es igual a mí porque le falta una pata es una locura, pero bueno, bienvenida que está porque antes no estaba. Hace un tiempo no teníamos esa ley. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros corremos detrás de la zanahoria siempre, es como ir al horizonte, ¿viste? ¿Vieron? Ustedes corren lento y el horizonte se aleja lento, corren rápido y se aleja rápido, siempre está a la misma distancia. Porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer, que están escritas, ¿eh? No hay que innovar acá. O sea, hay que innovar en otras cosas, por ahí en esto, cómo nos comunicamos mejor, cómo formamos o cómo hacemos que nuestros chicos aprendan mejor, aprendan las cosas que tienen que aprender en ámbitos más seguros, pero no preocuparnos a ver si un pibe se me tira una escalera porque la escalera no tiene protección. Porque está escrito hace 20, 30, 40 años cómo deben ser las protecciones de la escalera. Y que los chicos chiquitos no pueden ir al primer piso, tienen que ir abajo. Bueno, el tema es que después no lo cumplimos por un montón de cuestiones. Inclusive porque tampoco tenemos en las nuevas edificaciones que hacemos cuando decimos vamos a construir escuelas. Sí, está bien, pero pará. Es necesario construir escuelas, pero es necesario cuidar las que tenemos también. Y ahí vamos a empezar a hablar del mantenimiento en algún momento. ¿Sí? Porque nosotros construimos rutas, hospitales, escuelas y qué sé yo, y vamos dejando el tendal atrás de cosas que no se pueden usar. Entonces, está genial construir más, por supuesto. Está genial poner la plata de la obra pública al servicio de la ciudadanía, de la comunidad, por supuesto. Pero no abandonemos lo que tenemos, porque como cada vez somos más, cada vez necesitamos más escuelas. No es que estamos reemplazando la que estaban antes, tenemos que hacer más escuelas. Tal vez con esto el Estado se ahorre un montón de guita y todos empecemos a tener una escuela dentro de nuestra casa en cualquier momento. ¿Sí? Y esta va a ser la escuela número 23 Néstor Rubio, ubicada en algún lugar de Bernal. Y ya está, y nadie me va a venir a verificar las condiciones de seguridad porque no van a hacer falta. Sigo adelante un poquito más. Esta ley, que lo único que dice es eso, es una ley que tiene 4 artículos, muy básica, pero hay que ponerla en funcionamiento. ¿Cómo se pone en funcionamiento una ley? Con un decreto que la ponga en juego, que le dé vida, ¿sí? Como un Frankenstein es una ley. Yo tengo un cuerpo ahí o algo que parece ahí que está muerto y necesito inyectarle energía para que active. ¿Cómo activa? Con los decretos. ¿Qué dicen los decretos? No hay ningún decreto específico de esta ley. Ninguno. Los decretos que hay son decretos generales de la educación, ¿sí? No de esta ley en particular. ¿Qué quiero decir? Que la educación por sí sola va a ver cómo mete forzadamente que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene en las escuelas. Ahora vamos a ver leyes que son de educación, la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación. Más o menos las dos dicen lo mismo, mejor dicho, más o menos la Ley Provincial dice lo mismo que la Ley Nacional, obviamente con algunas exclusividades que tienen que ver con la territorialidad de la provincia de Buenos Aires, pero en cuestiones de seguridad e higiene, la ley, y quiero que lo miren ustedes en el trabajo porque si no lo estoy resolviendo yo al final, la ley dice 2 o 3 cositas
que tienen que ver con nuestros derechos como docentes en términos de lo que es la seguridad e higiene, ¿sí? Que quiero que lo investiguen ustedes. Dentro de la reglamentación, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra porque todavía este sistema no tiene la potencialidad de cambiar de una pantalla a otra, así que lo voy a tener que hacer por acá afuera, y una vez que lo tenga, ahí está, vengo acá y lo comparto. ¿Ven esta nueva pantalla? Sí. Que dice decreto 2299, perfecto. Bien, este decreto 2299 es el Reglamento General de Instituciones Educativas. ¿Qué significa eso? Es el instrumento que ordena la organización y el funcionamiento de la educación dentro de la provincia. Las cosas en la provincia se hacen de esta manera, ¿sí? Esto que están viendo ustedes acá es un extracto, un pedacito de ese decreto, que habla justamente de lo que es la seguridad e higiene en las escuelas. ¿Pero de qué habla? Dice del plan de prevención de riesgos. En algún momento alguien se iluminó y dijo, en vez de hacer algo cada vez que pase algo, vamos a tratar de usar la palabra prevención. ¿Para qué? Y para hacer que las cosas, por todos los medios, no pasen. Por lo menos esas cosas que no esperamos que pasen, como son los accidentes. A ver, los riesgos están esperando que cometamos un error, decía un profesor mío, ¿no? Como dice ahora el doctor Kahn, el virus está en la calle, vos lo vas a buscar, no te va a buscar vos. Bueno, el peligro está ahí y nosotros si no hacemos algo nos ponemos en riesgo. Entonces ahora les voy a decir más o menos cuál es esa diferencia conceptual entre cosas que parecen lo mismo, como riesgo y peligro. Y esto sería así: el peligro es algo que existe, ¿sí? que puede ser la consecuencia de un acto con un daño. Por ejemplo, el piso mojado, la instalación eléctrica abierta, los cables ahí abiertos a la vista, ¿sí? Un fuego que esté presente, eso es peligro. El riesgo es que yo me encuentre con ese peligro lo más de cerca posible y que ese peligro me cause un daño mayor o menor, y en función de ese mayor o menor va a ser mayor o menor el riesgo. ¿Por qué? Porque los cráneos técnicos se encargaron de, digamos, como de describir el riesgo como la consecuencia de enfrentarnos al peligro, y que digamos, como la probabilidad, perdón, de enfrentarnos al peligro y que su consecuencia sea mayor o menor. Entonces, si esa probabilidad es alta y esa consecuencia es alta, el riesgo es mucho. Si esa consecuencia es baja y su probabilidad de ocurrencia es baja, entonces el riesgo es bajo. No sé si soy claro con esto, no es determinante que lo entiendan, pero se los quería contar, ¿sí? Nosotros estamos expuestos a peligros, ¿sí? No a riesgos. Los riesgos son cuestiones derivadas de los peligros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner los peligros lo más a resguardo posible, ¿sí? Lo más contenido posible, lo más chiquitito posible. Si nosotros hacemos eso, primero que la consecuencia que vamos a tener que si los enfrentamos es muy baja, y si además tomamos medidas para no enfrentarlos, la probabilidad de encontrarnos con esos riesgos también va a ser muy baja. Con lo cual los riesgos se van a minimizar, que es lo primero que tenemos que hacer. Si no los podemos erradicar, por lo menos mitigarlos a niveles en los cuales no nos provoquen daños. Dicho esto, sigo adelante, no quiero dar una clase exclusiva de seguridad e higiene. Bien, fíjense lo que declara el reglamento en las instituciones educativas, ¿no? Dice, la seguridad en la escuela es una construcción social interdisciplinaria y situacional orientada a la detección, chiqui, pero no tenemos rejas en las escaleras, ¿eh? Nos vamos a encontrar, y esto está buenísimo, por eso les propongo primero que puedan pegarle un pantallazo a las leyes. ¿Por qué? Porque interpretar y conocer las leyes también nos da derechos, ¿eh?
Cuando yo sé que algo está escrito y es mi derecho, lo puedo exigir de otra manera que si lo desconozco. Después que me den bola o no es otra cosa. Uy, se me escapó, perdón. ¿Está bien? Entonces, bien, la seguridad es todo eso, ¿sí? Un producto de la participación activa de todos los integrantes. Esto es importante, la participación activa. Ahora bien, si yo no conozco cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y qué es lo que dice la ley que debería estar ahí para protegerme a mí y a la comunidad educativa, menos voy a poder participar activamente. La ley de seguridad, la ley de educación nacional, la 26.206, y la ley de educación provincial, la 13.688, en dos apartados de lo que son los derechos de los docentes, dicen que nosotros tenemos algunos derechos respecto de la seguridad e higiene y la salud laboral. Lo van a tener que buscar ustedes dentro de esa ley y me van a tener que contar cuáles son. Si son amplios, si no son amplios, si son claros, si no son claros. Yo lo que le digo es, si ustedes leen esa ley, interpretan esos derechos que tienen, a mí lo que me encantaría es que después lo puedan bajar a la tierra y decir, bueno, esto que me está diciendo la ley que es un derecho mío, yo lo tengo que ver en esto y esto. Condiciones de infraestructura, condiciones de trabajo, ¿sí? Ahí hay algo que, digamos, como que nos quedó medio pendiente, que yo no avancé, pero se los voy a pedir en el trabajo, que es esto de que la salud es la integridad psicofísica de las personas, psicológica y física. Bueno, nosotros también tenemos riesgos laborales que están derivados de la parte psicológica, y eso es una cosa que también me van a tener que decir ustedes, cuáles creen que son esos riesgos. A ver, desde el abuso hasta la subcontratación, todo lo que quieran, ¿sí? Son riesgos porque nos ponen psicológicamente en una situación de debilidad y de angustia. Entonces después está bueno que en el trabajo me puedan poner alguna línea de lo que ustedes piensan al respecto. Voy a avanzar un poquito acá y sigue hablando y bueno, qué sé yo. Y acá miren, dice, cada establecimiento confeccionará su plan de prevención de riesgos. Que seguramente, como es un marco interdisciplinario, tendrán que actuar psicólogos, sociólogos, obviamente responsables o preventores o higienistas, y digamos como que lista cuáles son las problemáticas a tener en cuenta. Entonces, en esto que aparece acá, en todo esto que aparece acá, van a tener un marco de a cuántas cosas estamos expuestos que tal vez no las tenemos tan registradas en el día a día. ¿Por qué? Y porque mayormente actuamos en automático. Nuestro cerebro está formateado de alguna manera para tratar de pensar lo menos posible, aunque parezca mentira, para ahorrar energía, que es su principal función dentro de nuestro organismo, ¿no? Mantenernos con vida. Entonces el cerebro dice, me importa un rábano que este tipo piense lo menos posible, porque así ahorro energía, que es lo que más me interesa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en automático, lo que pasa es que el cerebro está ahorrando energía. Y si nos ponemos en automático, tal vez dejamos de ser analíticos en algunas cuestiones que inclusive desconocemos. Miren, dice, faltan 10 minutos. Perdón. Con lo cual, cuando terminemos, nos reconectamos un cachito más. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno. Y les garantizo que antes de la reunión de las 12 las libero y así pueden seguir con las otras clases. Bueno, esto después es para que ustedes lo lean, ¿sí? Pero fíjense que va desde la infraestructura escolar, las enfermedades y accidentes, la manipulación y conservación de alimentos, un montón, ruidos molestos, iluminación, ventilación y temperatura, uso responsable de la electricidad, el agua, el gas y las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa con todo eso? Después vemos que se mueren chicos dentro de las aulas porque se les cae una puerta de vidrio en la cabeza,
se mueren docentes y auxiliares porque les vuela una garrafa, ¿sí? Se muere gente electrocutada dentro de las escuelas porque sus instalaciones no están en condiciones y tampoco los techos que dejan filtrar agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Las leyes o los decretos nos dicen un montón de cosas que deben cumplirse, pero los primeros que no las cumplen son los que dictan las leyes, que es el Estado. Van a ver, si yo cambio esta pantalla, ojalá me deje. ¿Ven algo diferente ahí? ¿O no? Sí. ¿Qué dice? Tendencias y dimensiones mínimas. Buenísimo, buenísimo. Miren, le voy a mostrar lo que es esto. Dice, esta es la resolución 201, también es de la provincia de Buenos Aires, pero habla de gestión privada. No hay ninguna resolución que hable de escuela de gestión pública con tanto detalle como las que habla de gestión privada. Pero ustedes, si quieren, no tienen la obligación, pero si quieren, pueden meterse a ver esto. Todo lo tienen en el campus. Yo les miro para allá porque tengo la pantallita con sus caras allá, entonces me es como inevitable torcer la mirada. No es que no les estoy dando bola a esto. Ustedes en el campus lo tienen un Word, ¿sí? Donde yo les puse todos los links a todas las leyes que estamos hablando. Pican ahí o copian el enlace, lo pegan en el buscador y miran todo lo que quieren. No les subí todas las leyes al campus para que no pese 500.000 kilos. Fíjense lo que dice esta resolución de lo que deben cumplir las escuelas privadas dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Estructura, edilicia y anexo. Habla del terreno, de cuánto tiene que ser la superficie del terreno, de cuántos metros cuadrados por alumno tienen que tener las aulas, los patios, cuántos metros cuadrados tiene que tener la dirección, la preceptoría, los salones de usos múltiples, los sanitarios, qué cantidad de iluminación, qué cantidad de ventilación. Está todo escrito. Lo único que hay que hacer es hacerlo así. ¿Me explico? No hay que descubrir nada, hay que hacer las cosas como están escritas, porque están bien escritas y están bien analizadas y bien estudiadas. Dice 1,25 metros cuadrados por alumno. Quiere decir que el distanciamiento social, más o menos, si ajustamos alguna cosa, lo podríamos sostener. En condiciones estáticas, digo, ¿no? Pero resulta que cuando vamos a las aulas, esas aulas que están diseñadas para 20 chicos o 25, tienen 50. Con lo cual después, nosotros lo que no hacemos adentro de las aulas es lo que pensamos que vamos a hacer adentro de las aulas. ¿Qué quiero decir? Una cosa es el diseño y otra cosa después es la experiencia práctica. Esto está buenísimo para diseñar, pero yo tengo que tener en cuenta qué población voy a meter adentro de esos diseños. Después el diseño curricular dice que no puedo tener más de 25 chicos, pero tengo 40. Y la salida de esas escuelas están diseñadas para 25 chicos y no para 40 por unidad de tiempo, digo, ¿no? Si eso lo multiplicamos por 10 o 20 grados, van a haber 500 o 1000 personas dentro de una escuela. Entonces yo diseño sistemas seguros para una cantidad de gente que no los puede llevar a cabo. Esto es una de las cosas. Este decreto, entre otras cosas, habla de lo que son los planes de prevención de riesgo acá, después los invito a que lo lean, que es, bueno, vamos a hacer todo para que no pase nada, pero si pasa algo, ¿cómo salgo yo de la escuela? ¿Cómo salen los chicos de la escuela? ¿Cómo salen los maestros de la escuela? Bueno, tengo que tener un plan de evacuación que se llama, macanudo, y tengo la infraestructura suficiente para garantizar que ese plan de evacuación sea efectivo, o sea, tengo plantas superiores, ¿cómo están las escaleras? Si yo tengo un apagón, ¿la gente puede salir igual? Todo esto lo vamos a hablar la clase que viene, no ahora. Lo único que estamos haciendo ahora es darle un poquito de marco, ¿está bien? ¿Qué más tengo por acá?
En función de todo esto, de la cantidad de cosas que no se cumplen, ¿ven esta pantalla nueva? Bien. Como hay un montón de cuestiones de infraestructura y de condiciones de trabajo que no se cumplen, entonces CETERA, que es el gremio a nivel nacional, que la Confederación de Docentes a nivel nacional, de educadores, dijo, con apoyo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y logró ponerlo dentro de la paritaria nacional. Sigo, bueno, esos 12 puntos, lo que hacen es nuclear lo que para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es lo más importante. Yo creo que algunas cosas quedaron pendientes, pero los vamos a, digamos, como a tipear así muy por encima. El primero es que haya agua corriente, ¿sí? Que haya agua corriente. Bueno, que en esta altura de la circunstancia nosotros tengamos que estar diciendo que tiene que haber agua corriente en una escuela. Fíjense lo que está pasando ahora. Una de los mandamientos contra el virus de las tablas de la montaña son lavémonos las manos, y no hay agua en barrios que contienen a 3 millones de personas. Es complicado. Pero dentro de las escuelas puede no haber agua, sí puede no haber agua. No es porque no haya agua, pero pueden haber situaciones en las cuales se corte el agua. Bueno, tengo que asegurarme que haya agua. ¿Por qué? Porque es un recurso vital para la vida, para la higiene, para la salubridad y para la protección de enfermedades, y para la limpieza, y para los desagües, y para la higiene personal y un montón de cuestiones. ¿Tiene que haber agua? Sí. ¿Cualquier agua? No. Potable y segura, dice. Bueno, hay algunas cuestiones que hacen que el agua sea potable y segura, pero no solo hay que ser decente, sino también parecerlo. Yo te digo, ¿el agua es potable? Sí, demostrámelo que es potable. ¿A través de qué? A través de análisis. Como lo hacen todas las empresas, el Estado lo tiene que hacer en sus escuelas públicas y privadas. ¿Está bien? Que haya agua. En cantidad y calidad. La ley dice 50 litros por día por persona. Yo no creo que ninguna escuela tenga una reserva de agua de tantos litros, pero por lo menos aseguremos una reserva de agua suficiente para todos y todas. Segundo punto, las instalaciones eléctricas, dice acá, legalizadas con plano y demás. Discúlpenme que vaya rápido, pero lo que tendríamos que hacer en 4 horas lo estamos haciendo en 1 hora y moneditas, y es como que si no nos alcanza el tiempo. De todas maneras, todo lo que quede pendiente, por favor, me lo mandan por el campus y me lo preguntan. Ojalá que sea poco, pero bueno, si es así, bienvenido. Las instalaciones eléctricas, tenerlas bajo control. ¿Qué quiere decir? Que estén con los planos aprobados por personal competente, un ingeniero, un técnico, un electromecánico, que estén mantenidas como corresponde, que tengan los elementos de protección ante sobretensiones para proteger la vida de las personas, como son los disyuntores, ante problemas de cortocircuito y de recalentamiento de los cables, como son las llaves termomagnéticas, que tengan puesta a tierra, pi. Bueno, de los 500 trabajos que recibí, la verdad, ni el 50% cumple con todo eso, ¿sí? Ni siquiera que los tableros estén cerrados y que tengan un cartelito que diga peligro eléctrico. Instalaciones de gas legalizadas. Bueno, acá nos metemos en un problema. ¿Por qué? Y porque hay escuelas que tienen 100 años y los caños pasan por adentro de las paredes y hace 100 años que están funcionando. Entonces, por más que estén legalizadas, realmente, ¿cómo está la instalación? Es importantísimo un concepto que no hablamos todavía, que es el mantenimiento. Yo soy un enfermo del mantenimiento, aparte soy docente en la Universidad de Mantenimiento, trabajé muchísimos años en mantenimiento. El mantenimiento es lo mismo que la ley pregona para la salud, ¿sí? Es la aptitud psicofísica. El mantenimiento es la aptitud de las cosas. Yo tengo que hacer mantenimiento para que las cosas sigan teniendo la misma aptitud. ¿Qué aptitud? Y con las que yo las concebí. Nosotros tenemos una manera de hacer mantenimiento que se rompió, vamos y lo arreglamos. ¿Y cómo lo arreglamos? Y más o menos. Ni siquiera lo volvemos a su condición original.
lo arreglamos más o menos. Tenemos una de las máximas, la máxima número 21 del General San Martín es, lo atamos con alambre. El alambre fardo vale un montón de guita ahora. Es más barato hacer las cosas bien. El mantenimiento es algo que debe hacerse para garantizar que nuestros bienes sigan cumpliendo con su aptitud, con la aptitud para los que fueron concebidos, sobre todo en las cuestiones de seguridad, que nos sigan brindando seguridad operativa, que no vuele una garrafa, no porque no tenga que haber una garrafa en una escuela, porque hay escuelas que no tienen gas natural, pero que esa garrafa esté donde tiene que estar, cómo tiene que estar instalada, con los medios de seguridad que corresponden, y no adentro de una cocina o de la dirección de la escuela. Y esa escuela había recibido una inspección de un matriculado, con lo cual yo la verdad que no sé si hay matriculados incompetentes o, como dice el diario, la corrupción mata, ¿no? Que me inclino mucho más por eso. Construcción edilicia segura, bueno, sin riesgos en la estabilidad, o sea que no se me venga no la escuela abajo, que no se me venga el techo abajo, el cielo raso, que no se me caiga un ventilador tampoco. Hay muchas escuelas que todavía tienen los ventiladores arriba de la cabeza de los chicos, una cosa que no se puede entender. Y por más que me vengan a decir, no, pero está atado con una cadenita, nada me garantiza que no se caiga, que no se rompa el tornillo y no se rompa la cadenita. Si se cae el ventilador, le corta la cabeza a alguien. ¿Está claro? Pero eso es muy difícil que pase, pero si pasa, le corta la cabeza. ¿Sí? El riesgo ahí puede ser que la probabilidad sea baja, pero la consecuencia es alta. Si se cae, le corta la cabeza. ¿Está bien? Y esto no distingue pelo y marca. No sé si ustedes recuerdan, pero la nieta de un presidente en este país se le cayó una puerta de vidrio y la mató. No era un chiquito de la Villa 1114, era la nieta de Raúl Alfonsín y la mató. O sea, las condiciones de inseguridad matan y no preguntan número de documento ni dónde vivís, matan, ¿sí? Así que las cosas hay que hacerlas bien. ¿Se pueden hacer bien? Por supuesto. Está todo el marco para hacerlas bien. Hay que tener voluntad política para hacerlas bien y no hacerlas a medias y después hacerlo pasar como que está bien. Sigo adelante. Instalaciones sanitarias, esto después lo tienen en detalle ustedes. Es más, les voy a dar el link para que se metan, por ejemplo, en CETERA o en SUTEBA, y esto que yo hice un resumen chiquito, está totalmente ampliado, con un nivel de detalle fantástico, está buenísimo que lo lean. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a una escuela, soy un romántico, ¿no? Me encantaría que estén alerta de estas cosas. A ver, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo de más allá. A ver, hablo el tablerito, tiene. No lo hacemos, pero está buenísimo que lo haga. Por ahí cuando vamos al cine o al shopping, sí miramos dónde está la salida de emergencia. Y vamos una vez por mes con suerte. Va, yo, o menos. Pero a la escuela capaz que vas todos los días. O sea que la exposición al riesgo es muchísimo más alta. Ahí es la rutina que se hace común a todos los días. No, digo que la rutina ahí lo tapa uno y... Bueno, hay dos cosas. Uno es el desconocimiento y otro es el acostumbramiento. Eso, el acostumbramiento. Ya está, a veces tengo dos cuestiones. Una es que no conozca lo que tengo que ver y otra es que conociéndolo me doy por vencido, me anestesio y lo hago igual. Por un montón de cuestiones. Nosotros nos acostumbramos a vivir mal en esta sociedad, lamentablemente. Y no hablo solamente de las condiciones de seguridad y higiene en las escuelas. Nos acostumbramos a vivir mal como sociedad. Y nos acostumbramos a vivir muy expuestos a riesgos que fácilmente serían solucionables con un poco de guita, obviamente, porque para todo hace falta plata, y con un poco de creatividad. Y también con un poco de responsabilidad social. ¿Sí? Claro, porque después pasa también que la gente no cuida lo que se arma. Es así, pero es toda una cadena de consecuencias.
como la sociedad No solo somos en la todos, escuela, en la vida, digamos, el tren, transporte público. por todo. supuesto, por eso no lo circunscribo este análisis ahora en este momento a la escuela. Nos acostumbramos a vivir mal como sociedad. Claro. Damos por sentado que lo que vivimos todos los días es lo que... Si entendemos que no está bien y decimos, y es lo que tenemos. No, podemos vivir mucho mejor que vivimos. Porque aparte vivimos muy caramente. Nos cuesta mucho vivir mal. Primero porque pagamos mucho y segundo porque el costo que después que tenemos que asumir de ser personas tristes, nerviosas, histéricas, enfrentadas, no está bueno. No vivimos bien. Lo que pasa que muy pocas veces por ahí nos ponemos en eje como para verlo eso. En este tema en particular de la seguridad e higiene en las escuelas, muchos de ustedes deben conocer cosas, pero muchos no. Entonces, esto tendría que ser, yo soy medio evangelizador en este sentido. Tenemos que conocer. Y yo sé que es difícil cambiar el status quo, pero si no conocemos y no intentamos hacer algo por cambiarlo, cada vez vamos a vivir peor. ¿Sí? Bueno, sigo adelante con esto. Les prometo que 45 cortamos, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, Bien. está bien. Bueno, entonces, las instalaciones sanitarias seguras, después baja la red cloacal. O redes cloacales o pozos, porque hay un montón de escuelas que no tienen cloacas, pero si tienen pozo, que funcione como corresponde. Y no que tengamos el pozo generalmente en el medio del patio, y si se tapa, tenemos ahí como un... Bueno, ustedes saben de qué hablo. Bueno, seguimos con los planes de emergencia. El plan de emergencia es un plan general que incluye varias etapas, ¿no? Es, digamos, el reconocimiento del principio, el foco, llamémosle, de la emergencia, que puede ser un incendio, puede ser una amenaza de bomba, puede ser digamos, un agente externo a la escuela, ¿sí? Podríamos estar cerca de un lugar que está teniendo un evento, ¿sí? De emergencia, podría ser, qué sé yo, puede haber un derrame, puede haber un incendio, puede haber una bomba, inclusive hasta podría haber digamos, un evento de seguridad donde en alguna casa puede haber alguna entradera, algún robo, podría haber rehenes, qué sé yo. Hay varias situaciones, no es solamente el tema de que haya un foco de incendio. Dentro del plan se debe incluir, primeramente, obviamente hay que desarrollar el plan. Bueno, ¿qué se va a hacer en cada caso? En cada caso de qué tipo de emergencia, y dentro de cada tipo de emergencia, bueno, cuál va a ser el desarrollo que se va a tener que poner en funcionamiento luego de la detección. Habrá un rol, o sea, cada integrante del establecimiento, a veces todos, a veces no todos, tendrá una actuación específica, ¿sí? La directora tendrá una, la vicedirectora, la secretaria, las maestras, el personal de cocina si existiese, el portero, los alumnos. Cada uno de ellos va a tener una función específica, que alguno tomará la detección de la emergencia, la comunicará, alguno hará la comunicación interna para que se dispare el protocolo de evacuación, alguno llamará a Defensa Civil, a los bomberos, al 911, a la ambulancia, los que tienen que sacar a los chicos, digamos, tendrán siempre, de acuerdo a la posición dentro de la escuela del aula, bueno, quién sale primero, quién sale después, para no entorpecer esa salida, quién corta la calle, hacia dónde se dirigen los grupos, ¿sí? Generalmente hacia un lugar abierto, que puede ser una plaza, que se llama punto de encuentro, y es ahí donde a una distancia prudencial del establecimiento se ponen a estos grupos para estar lo más alejados de
digamos, de la escuela, por si hubiese algún derrumbe o alguna explosión, o estar alejados en el supuesto caso de que fuese un incendio, por el tema, digamos, no solamente del calor, de poder quemarse, sino también lo mismo, porque puede haber un derrumbe, el incendio puede propagarse a la casa vecinas y demás. Bueno, eso tiene que ser bien integral el plan en ese sentido, y tiene que tener en cuenta también ese plan que cada una de las personas que participe en el plan, ya sea desde el punto de vista del rol, digamos, en la emergencia, en la evacuación y demás, tiene que estar capacitada, y eso se debe replicar, esas prácticas se deben replicar a través del año, no solamente hacerla una vez por año, porque no es suficiente, digamos, incorporar todo el procedimiento de cada cosa que tiene que hacer cada uno, ¿sí?, en una cosa que se hace una vez por año. Eso tiene que ser una cosa periódica. Tampoco les voy a decir que toda la semana hay que practicar el plan de evacuación, el simulacro, pero tiene que ser una cosa que sea repetida por lo menos una vez cada 3 meses. Hacer ese role-playing en el cual cada uno tiene que llevar adelante una actividad, una tarea que es importantísima, y eso tiene que estar monitoreado por alguien que vaya viendo el comportamiento, y vaya haciendo ajustes en el plan. Para eso obviamente tenemos que tener no solamente el tema de elementos de protección contra incendio dentro de la escuela, ¿sí?, los matafuegos, no solo que los matafuegos estén en condiciones de uso, sino que estén en lugares donde podemos acceder fácilmente, que no estén obstaculizados, que los pasillos no se conviertan en depósitos de mobiliario, que después, si tenemos que salir, digamos, ante una situación de emergencia, no nos choquemos con las estanterías, con las bibliotecas, con los bancos que están rotos y demás, sino que sea una situación bien dinámica, con un flujo bien liberado, el de la circulación, donde las puertas abran hacia afuera como corresponde, todas las puertas, no solamente la de calle, ¿no?, la puerta principal. Pero bueno, eso es una cosa que también nos vamos a encontrar, y se van a encontrar con que no siempre las escuelas cumplen con esos preceptos. La salida tiene que ser una cosa bien fluida, por eso tiene que estar bien aceitado el tema del simulacro, porque hay alguien que va a llamar, mientras alguien llama a los bomberos y a Defensa Civil y a la policía, alguien tiene que estar cortando la calle para permitir que las maestras y los maestros que van a sacar a los chicos rápidamente puedan cruzar la calle, si es que tienen que cruzar la calle, pues tal vez no, pero en el supuesto que lo tengan que hacer, tengan vía libre para poder realizar la evacuación lo más rápido posible. Por otro lado, otro de los puntos que se han acordado en estos 12 puntos es el tema de iluminación y ventilación para cada área, para cada sector de la escuela, ya sea un aula, la cocina, los pasillos, las escaleras, los salones, talleres si hubiese, depósitos, laboratorios. Tienen que estar iluminados de la manera que corresponde, o sea, con la cantidad de iluminación acorde a la actividad y también con la ventilación acorde a la actividad, ¿sí? Eso está expresado en el decreto 351 que reglamenta la Ley de Seguridad e Higiene, la 19.587, y lo tiene que hacer un profesional, porque lo que hay que realizar es una medición de las situaciones de cada uno de estos sectores que estuvimos hablando, verificar, medir qué cantidad de iluminación hay y de ventilación, y hacer los ajustes correspondientes. Después tenemos el tema de almacenaje de sustancias químicas, que como 2 o 3 puntos importantes. Lo primero es que las sustancias químicas deben estar descriptas sus características en sus materiales de depósito, o sea, deben tener hojas de seguridad de cada una. ¿Por qué? Porque el personal tiene que estar
el personal que va a estar en uso con las sustancias químicas debe estar debidamente informado y capacitado de cómo es la forma de uso y de cómo actuar ante un derrame o ante el contacto de esa sustancia con alguna parte del organismo propio o de alguna persona. Deben estar en un lugar que esté aislado, esté debidamente identificado el lugar, no solamente el envase de la sustancia química, sino el lugar es un depósito. Aquellas sustancias que reaccionan entre sí tienen que estar, no pueden estar juntas en la misma estantería, tienen que estar en lugares diferentes, inclusive algunas en sectores diferentes. No solamente porque en la escuela haya un laboratorio de química, pueden ser sustancias, por ejemplo, de limpieza, y hay sustancias que son corrosivas, ¿sí? Los desincrustantes, el cloro, son sustancias que son corrosivas y al contacto con la piel podemos tener algún problema de dermatitis o de irritación. Hay personas que son más sensibles o susceptibles al contacto con estas sustancias, entonces tienen que estar debidamente identificadas, debidamente separadas, en lugares ventilados, en lugares donde no tenga acceso el resto de las personas, que no tiene que tenerlo, por supuesto, y en estanterías que estén debidamente fijadas a las paredes y que sean incombustibles, ¿no? Que sean metálicas. Otro de los temas que prevé este acuerdo es el tema de los planes de emergencia zonales. Bueno, a todo lo que hablamos recién del plan de emergencia hay que agregarle que hay establecimientos que están en zonas críticas porque son zonas de riesgo ambientales, porque están en lugares donde hay terremotos, hay lugares, no hace falta ir muy lejos, acá en toda la costa del Río de la Plata, todas las localidades que son ribereñas tienen situaciones de inundaciones periódicamente. Hay escuelas que están en lugares donde hay incendios de bosques o que hay tornados. Entonces, bueno, dentro del plan general de emergencias hay que tener en cuenta toda la parte de, bueno, si estamos en frente a una emergencia ambiental, medioambiental de estas características, bueno, ¿qué es lo que se pone en práctica? Generalmente ahí se interactúa obviamente mucho con toda digamos, con todos los cuerpos estatales de ayuda o de acción contra desastre, como puede ser como nombramos hoy, Defensa Civil, Cruz Roja, los bomberos, la policía, mismo el ejército. Así que bueno, dentro del plan debe estar contemplado cuál es la mecánica que se dispara ante una de estas situaciones. El otro punto, ya estamos terminando, es el tema que cualquier edificio que está en obra de remodelación o de ampliación no debe tener actividad escolar, no se deben dictar clases. Por lo que yo veo en la calle no es así. Habría que ver cuál es digamos, el concepto que está en obra, qué es estar en obra. Si estar en obra es estar construyendo un piso por sobre el edificio o haciendo alguna reforma en los baños o en el patio o en alguna de las aulas o dependencias. No está claro eso. Yo interpreto que cualquiera de esas situaciones es estar en obra y en ningún caso debería estar totalmente restringido el lugar donde se están realizando las obras, y no debería haber ningún tipo de interacción física ni material entre los alumnos y el personal que está trabajando en la obra, o directamente no debería haber clases. Esto es muy difícil que pase, así que bueno, esto es un tema ahí muy particular, porque yo veo permanentemente, bueno, ahora con el tema de la pandemia no, porque no hay obras civiles ejecutándose, pero generalmente escuelas que están dictando clases paralelamente pueden estar haciendo alguna de estas reformas. No es recomendable en absoluto por un montón de cuestiones.
un montón de riesgos adicionales que se ponen en juego, además de los riesgos normales que digamos que entraña la actividad escolar, que no son tantos o no son tan críticos, como por ejemplo, bueno, que la puerta esté permanentemente abierta porque están entrando y saliendo con materiales. Esos materiales, ¿qué tipo de riesgo adicional le aportan? ¿Sí? Hay gente extraña a la escuela, digamos que está participando de manera permanente, pues están todo el día trabajando, interactuando, no deberían, pero están compartiendo espacios con los alumnos, así que bueno, ese tema para mí debería estar desterrado de todo análisis. Y la otra es la existencia del botiquín de primeros auxilios. Yo agregaría acá existencia del botiquín de primeros auxilios, existencia de un protocolo digamos médico, en el cual si hay algún problema con alguno de los alumnos o con alguno de los directivos, quién es el que llama a la emergencia, dónde está el teléfono donde hay que llamar a la emergencia, porque generalmente en el momento en que tenemos que llamar al teléfono no está, se perdió, se cayó de donde estaba pegado. Entonces, disparar un protocolo en ese sentido. Recordemos que el tema de primeros auxilios es ante una, digamos, ante algo mínimo, ¿sí? Ante que un chiquito se pudo haber raspado la rodilla al caerse en el patio jugando, y se le puede poner un poquito de agua oxigenada o Pervinox y alguna curita. No es para recetar medicamentos ni mucho menos, hay bastantes problemas con eso, las ART están, digamos, como muy monitoreando el asunto, así que es únicamente para prácticas mínimas, y en el resto de las, digamos, de las cuestiones que puedan surgir en términos de que algún chico necesite alguna atención, ahí se dispara un protocolo, ahí hay que llamar a los padres, ahí hay que llamar a la emergencia médica, y en este caso los docentes y los auxiliares estarían únicamente como nexos de, digamos, de la articulación de esta comunicación. Bueno, con esto completamos un poquito todo el panorama legal, digamos, de lo que hablamos ya, de la ley de seguridad e higiene, de la ley de riesgo del trabajo, de la ley nacional y provincial de educación, del decreto reglamentario del 2299, de este acuerdo paritario. Con todo esto pueden llevar a cabo el trabajo. Yo ahora les voy a subir el link, y estamos hablando, yo calculo que para el tercer sábado de junio nos vamos a estar encontrando otra vez. Sigamos hablando por el campus si necesitamos algo, y les mando un fuerte abrazo en este fin de largo patrio, y nos estamos volviendo a encontrar en breve. Les mando un abrazo grande.